¿Te has dado cuenta? La de gente que va por ahí ofreciendo servicios de todo tipo. Y lo curioso no es eso. Lo curioso es la cantidad de veces que se venden como expertos y ni siquiera han hecho lo que están ofreciendo. Yo soy Pedro y ya sabes que en Sal del Carril hablamos de emprender de forma sencilla. Y tú dirás, bien Pedro, ¿y a qué viene contarme lo que ya sabemos? Que existen vendehumos, que existen personas que te cuentan 100.000 historias sin ni siquiera ponerlo en práctica. No lo digo desde la teoría, lo digo desde lo que te pones a ver, leyendo, escuchando, viendo en internet. Y te quiero hablar de por qué creo que eso sucede. Y por qué puedes hacer tú hacer algo al respecto sin convertirte en ni un charlatán, ni con miedo crónico, y mucho menos teniendo síndrome del impostor, sino simplemente siendo realista contigo mismo a la hora de ofrecer lo que quieres ofrecer. Te cuento esto porque ya sabes que vivimos en una época donde puedes montar un curso, una asesoría, hacerte coach de lo que quieras, una consultoría, webinar, libros, ebooks, lo que quieras. Y quizá nadie te pregunte si tú mismo hiciste eso que estás ofreciendo, sin que tú mismo hayas hecho lo que estás vendiendo. A mí es algo que me resulta curioso. Es como si yo mañana te ofreciera que soy un experto en marketing digital, cuando llevo un par de años aprendiendo de gente que sabe de esto. Me parece curioso. Pero más curioso me parece que es que hay cada vez más expertos en productividad, en esos negocios digitales, en organización, en motivación, en inversiones, en estilos de vida. Estilos de vida. ¡Guau! Y luego te pones a investigar y resulta que ni siquiera están dado de altas como autónomo, ni siquiera tienen una sociedad limitada a su nombre, no sé. O que su trayectoria profesional es que estuvieron un par de meses trabajando en algún sitio. Bueno, no entro a cuestionar lo que hace cada uno, lo que sí quiero es invitarte a pensar antes de que tú te lances a ese proyecto que tienes en mente. ¿Por qué? Porque aunque el mercado acepte todo lo que entre, tú mismo, si quieres tener recorrido, yo mismo, si quiero seguir aquí dentro de unos años, tenemos que ser realistas con lo que sabemos y con lo que podemos aportar. Mira, hay 3 razones principales por lo que ocurre esto. Reconoce que es barato montar una historia. Compras un dominio, montas una web, unos párrafos y ya tienes esa historia creada. El contenido, al final lo estás confundiendo con conocimiento. ¿Por qué? Porque leer 20 libros sobre constituir una empresa, no es constituir una empresa. Y hay cosas en el día a día que solo se aprenden tropezando, equivocándote. Y que contar vende más que la realidad. Lo vemos con los políticos, cómo nos cuentan la historia para hacer luego lo que les da la gana. Y la pena es que a la gente le gusta escuchar lo que quiere creer, lo que quiere oír, y no lo que de verdad funciona en la práctica, en ese día a día. Y aquí es donde se abre esa grieta de tensión entre lo que se enseña y lo que se ha hecho de verdad. Y genera 3 efectos. El primero, que la gente que te escucha cree que entender es lo mismo que haber pasado por eso. Y no es lo mismo haber leído de cómo montar una empresa que haberlo intentado durante 3 años y haberla tenido que cerrar porque estabas hasta arriba de deudas. Lo segundo que pasa es que entre tanto ruido se devalúa la experiencia real. Los que de verdad son excelentes profesionales en su materia, que llevan años haciendo lo mismo, se diluyen entre unos y otros y al final el mercado no sabe a quién acudir. Y las opiniones de unos y de otros te pueden generar a que termines no pudiendo pagar tus facturas, tirándote en manos de gente que ni siquiera saben cómo facturar un mes. Y por último, y el más grave,
que es que se confunde a quien quiere emprender de verdad. Y ahí entramos tú y yo, por ejemplo. Tú tienes experiencia real en tu campo. Yo tengo experiencia real en la mía, con más éxitos, con más fracasos, pero emprendiendo 20 años, montando proyectos, equivocándote. Y eso no es humo ni es teoría, esos son hechos. Tu experiencia, mi experiencia. Y de verdad, marca una diferencia enorme. No se trata de ser el mejor, se trata de saber de lo que hablas y lo que puedes ayudar, vendiendo un servicio, por supuesto, al que tienes enfrente. ¿Y tú qué puedes hacer aquí? Si estás pensando en montar un negocio, un servicio, en vender lo que sabes y en cobrar por esa ayuda profesional, tienes preguntas mucho más importantes y te empiezas a pensar en cosas como si tienes más seguidores, si tienes menos seguidores, ¿no? Céntrate en tu pregunta. ¿Has hecho tú eso alguna vez con tus manos, con tu cabeza, con tu dinero? Si la respuesta es positiva, mucho del camino ya lo tienes andado y lo podrás convertir más o menos tiempo y con un buen acompañamiento en lo que quieres, en un negocio sano que no engaña a nadie y al primero que no engañas es a ti mismo. ¿Sabes? En Sal del Carril y en la auditoría te puedo echar una mano a conocer si ese paso previo puede encajar realmente en lo que quieres ofrecer. Así que ya sabes, te espero en saldelcarril.es. Nos escuchamos la semana que viene.